Dice así el comunicado. Espera, que esto me está sobrando. Voy a cambiar esto porque tenemos aquí al Golani, que no pega nada con lo que estamos hablando, la verdad. No tiene mucho sentido que lo tengamos aquí, ¿no? Entonces vamos a ver si ponemos al menos al protagonista, a Yoon Suk-yeol. Voy a dejar el vídeo de los teóricos soldados norcoreanos, que para los que nos estéis viendo en diferido, no podemos confirmar en absoluto que en efecto sean soldados norcoreanos. Insistimos en esa idea y no nos vamos a bajar de ahí para nada, porque es que realmente no podemos estar seguros. Voy a proyectar justamente el comunicado del que os voy a hablar, este comunicado que por fin ha emitido pues la prensa estatal norcoreana. Ha tardado bastante, lo tenemos aquí en el Pyongyang Times. A ver, un momentito que lo proyecto y así lo podemos leer juntos. Como digo, Corea del Norte ha tardado 12 días en pronunciarse con respecto a toda esta crisis política surcoreana después de la ley marcial, el autogolpe, el impeachment, todo. Y finalmente se ha pronunciado. Es importante porque sabemos que Corea del Norte ha cambiado su postura durante los últimos años. Recordad que desde que Yoon Suk-yeol llega a la Casa Azul en Corea del Sur e impulsa una línea que ya había prometido en campaña muy dura contra Corea del Norte, muy, muy dura, eso genera un incremento muy acelerado de las tensiones entre las dos Coreas, que lleva a que la propia Corea del Norte cambie su postura respecto al sur a punto tal que termina negando la posibilidad de que se produzca algún tipo de acercamiento, algún tipo de reunificación. Corea del Norte llega incluso a destruir las vías terrestres que todavía, o carreteras terrestres que todavía conectaban a Corea del Norte y Corea del Sur. En fin, que se rompen muchos de los lazos o se rompen muchas de las vías de acercamiento entre las dos Coreas que mal que bien habían construido durante los 3 gobiernos del Partido Democrático, los 3 gobiernos de la política del sol del acercamiento con Corea del Norte, el de Kim Dae-jung entre 1998 y 2003, el de Roh Moo-hyun entre el 2003 y el 2008, y el de Moon Jae-in entre el 2017 y 2022. Por eso es importante ver qué análisis hacen desde el norte de la decisión de la Asamblea Surcoreana de destituir al presidente Yoon. ¿Por qué? Es importante analizar si Corea del Norte considera que toda la ruptura que ha habido con el sur en los últimos meses o en los últimos 2 años es mera consecuencia del gobierno circunstancial que eligió la sociedad surcoreana al poner a Yoon Suk-yeol como presidente de Corea del Sur, o si lo ven como un problema ya estructural. Porque si es lo primero, entonces se abren algunas vías de negociación en el caso de que haya elecciones anticipadas y que, en efecto, como dicen todas las encuestas, las gane Lee Jae-myung. Entonces, bueno, vamos a leer qué es lo que han dicho. Por fin, como digo, después de 12 meses, han tardado un poco. También yo creo que el tardar también es una posición política, creo yo. Bien, a ver, dadme un momentito, porque no se mueve. Si lo estoy desplazando hacia abajo, ¿qué pasa? Ah, aquí está. Uy, claro, si lo hago más pequeño la lío, ¿no? Ah, no, no, no. Esperad, que la estoy aquí liando. Ahora, bien. Leemos lo que ha dicho, como digo, Corea del Norte a través del Pyongyang Times sobre la decisión de la Asamblea Nacional Surcoreana de destituir a Yoon Suk-yeol. Dicen: la moción de censura contra el títere Yoon Suk-yeol ha sido aprobada en la títere Corea del Sur el 14 de diciembre. En aquel día, el Parlamento votó en una moción de impeachment, en una moción de censura o de destitución contra Yoon Suk-yeol, quien fue presentado, o la cual había sido presentada por segunda vez, recordad que ya lo votaron el 7 de diciembre, por miembros de los partidos de la oposición. Y prosperó con 204 votos a favor y 85 en contra. Esto un poco introducción para los lectores que tengan allí en Corea del Norte. El 7 de diciembre hubo una votación sobre la moción de censura contra Yoon Suk-yeol y fue tumbada, porque los legisladores del Partido del Poder Popular
partido oficialista, boicotearon el voto en grupo como decisión de partido, algo que ya os contamos. Nosotros lo contamos antes que el Pyongyang Times y lo contamos aquí en directo, de hecho. Más de 1 millón de personas enrabietadas o ofendidas con la noticia de que la moción de censura no fue aprobada en ese momento, presionaron al Parlamento Puppet Parliament Building, presionaron alrededor del edificio del Parlamento títere y de la oficina presidencial y demandaron una moción de censura inmediata y el arresto del títere Yoon Suk-yeol y de los legisladores del Partido del Poder Popular, los cuales se habían opuesto al impeachment. Yo traduzco tal cual. Si dicen 25 veces títere, pues yo leo 25 veces títere. Yoon Suk-yeol, enfadado por esto, emitió un comunicado de prensa lleno de mentiras y obstinación el 12 de diciembre. Pero lo que generó fue un mayor resentimiento de círculos políticos y de la sociedad a medida que el títere traspasaba la responsabilidad por la estúpida ley marcial o la declaración estúpida de la emergencia y de la ley marcial sobre los partidos de la oposición y la amenaza, dicen entre comillas, de alguien proveniente de algún sitio, no sé a qué se refieren, insultó la lucha de las masas en favor del impeachment como si fueran un baile de espadas. En medio de la denuncia, de la creciente denuncia y el creciente entusiasmo por la moción de censura del títere Yoon Suk-yeol y de sus cómplices, los cuales negaron los crímenes que habían cometido, que su oficina había cometido, que su presidencia había cometido en Seúl y en otras partes de la República de Corea, muchos miembros del Partido del Poder Popular se desvincularon de ello, desilusionados con el lamentable comportamiento del partido, agravando la división dentro del propio partido de gobierno. Una división que hay que decir que existía ya desde hace mucho tiempo, antes incluso que el impeachment. Lo que pasa es que el impeachment evidentemente la exacerbó. Como resultado, la moción de destitución fue aprobada por voto en la Asamblea Nacional el 14 de diciembre para suspender al presidente, no hace falta que lo diga yo la escribís vosotros en el chat, Yoon Suk-yeol. El Tribunal Constitucional, ya lo ponéis vosotros, finalmente decidirá sobre el impeachment. A medida que las noticias sobre la aprobación de la moción de censura contra el títere fueron reportadas, los ciudadanos de Seúl, Busan, Daejeon y otras grandes ciudades y áreas alrededor de la República de Corea salieron a las calles y celebraron. Mientras tanto, se reportó que el ministro de Defensa, esto es cierto, lo estuvimos contando aquí, se reportó que el ministro de Defensa, el director de la Agencia de Policía y el director de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl fueron detenidos y entonces el jefe de un jefe de las Fuerzas Armadas que había sido seleccionado ya lo diré, nombrado el comandante de la ley marcial, así como el comandante de la contrainteligencia del ejército, el comandante de tareas de guerra, el comandante de inteligencia y otros del títere de la República o de la títere República de Corea fueron suspendidos de sus tareas y el comandante Garrison, no sé qué es, el comandante en jefe, bueno, el comandante del ejército metropolitano fue arrestado, además de que la investigación contra Yoon Suk-yeol, el líder de la rebelión, y sus cómplices está de camino. Eso es lo que hemos leído en la prensa norcoreana, como digo, muy en concreto en el Pyongyang Times. Tenemos otras... esto nunca lo he enseñado. Yo normalmente me suelo meter aquí cada par de días para ver si tenemos algo interesante en la prensa norcoreana. Esto, como sabéis, es una de las cosas que nosotros hacemos, que es seguir siempre las noticias permanentemente de todas las regiones que seguimos para que cuando pasan cosas no nos pille de nuevas, porque nosotros, aunque no os contemos todo, porque no todo es importante,
para el público general, por así decirlo, siempre intentamos estar un poco al tanto de lo que los principales medios de comunicación de los países que seguimos cuentan. Yo tengo una herramienta que básicamente lista y traduce al inglés todas las noticias de los principales periódicos de Corea del Norte. De hecho, tenemos aquí que si sigue avanzando en las relaciones entre Corea del Norte y Rusia. Y no sé si había habido... porque como tal... Me suena que hubo otro comunicado el mismo día, pero ahora no sé si me estoy rayando. Me refiero a lo de Corea del Sur, ¿eh? Todo esto es del mismo día. No, pues creo que me estoy colando. Creo que será el único. Aunque esto sigue siendo el 16 de diciembre. Mira, sí, aquí. Lo que pasa es que esto... Claro, esto sale en la KCNA. Antes había salido en la Voice of Korea. La verdad es que la KCNA suele ser el medio en el que salen al principio. A ver. Sí, es el mismo texto. Vale, pues esto es lo que había visto al principio. Sí, es el mismo texto. Es el mismo texto. Bueno, pues eso es un poco el comunicado por fin de desde Corea del Norte. Como digo, ya era hora, porque han tardado bastante. Bastante. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué comentáis por el chat? ¿Os ha gustado este repaso rápido a la prensa norcoreana? En OK Corea, ¿qué dicen? No tienen ese medio de comunicación. Tienen varios, pero no, ese en concreto no existe. Bueno, ¿alguna pregunta? Gracias, por cierto, por todo el apoyo. Bienvenidos. Cerca de 400 personas aquí en Twitch. Y cerca de, a ver cuántos estamos por aquí por YouTube. Estamos... A ver. 160, bueno, pues casi más de 500 personas aquí en total entre YouTube y Twitch. Bienvenidos a todos, gracias. Ya sabéis que nos podéis apoyar y es muy importante para que nosotros pues podamos seguir haciendo este trabajo totalmente independiente e intentamos siempre que totalmente riguroso, gracias a que muchos de vosotros decidís apoyarnos en la página web descifrandolaguerra.es, donde vais a encontrar muchos planes de suscripción con muchas ventajas más allá de los contenidos en abierto que siempre publicamos, y además podéis hacerlo como siempre haciéndoos miembros del canal de YouTube o suscribiéndoos al canal de Twitch, que es lo que posibilita que hagamos el trabajo que hacemos audiovisual. Por ejemplo, el trabajo especial que vamos a hacer el día 30, los capítulos del Mundo al Detalle, las coberturas en directo abriendo en horas un poco raras. Bueno, pues todo eso es gracias a que muchos de vosotros decidís aportar en estas plataformas. Así que gracias, estamos a 11 suscriptores de ese objetivo, de esos 875, así que cualquiera que quiera aportar para que cumplamos el objetivo de hoy, que todavía estamos un poquito lejos, pero bueno, yo confío, pues lo puedo hacer. ¿Y tú cómo se llamaba el grupo surcoreano que apoyaba la reunificación socialista que se encontraba en Internet? A ver, hay varios realmente. Yo cité este porque es una fuente de información que suele sacar... no es una fuente de información como tal, es un grupo político y emite sus opiniones políticas. Pero bueno, es interesante de seguir porque bueno, ¿no? Porque existen los surcoreanos pro Corea del Norte. Estos en concreto están radicados, si no me equivoco, en Nueva York, que es de la diáspora coreana en Nueva York, y se llama Nodudol. Lo voy a dejar escrito por aquí. Vamos, que hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Se lo dije una vez por curiosidad, pero hay una barbaridad de grupos. Bueno, a ver cómo va Ángel, que es quien va a entrar ahora en breves. Tiene que hablarnos de Palestina. Vamos a ver. Bien, ¿qué más comentáis? A ver, en Corea del Sur imposible que exista un grupo así, ¿no? Sí. Dentro de Corea del Sur es ilegal. O sea, no puede. No puede existir. No puede existir. Salvo en la clandestinidad. Pero claro, si existe en la clandestinidad, pues lo más lógico es que no podamos saber de ellos de manera clara. Bueno. ¿Alguna preguntita más antes de que vayamos con el próximo bloque? Que sé que tenéis preguntas. Nada, esto de Corea lo vamos a seguir, obviamente. No le vamos a quitar el ojo encima, ya lo sabéis. Yo no sé exactamente cuándo podemos tener confirmación de elecciones presidenciales. Es decir,
El Tribunal Constitucional tiene 6 meses, pero no tiene que gastar los 6 meses. En el año 2017, cuando tiene lugar el impeachment contra la expresidenta Park Geun-hye, que por cierto, bueno, antes de darnos, o sea, en ese momento tardaron como 2 meses en ratificarlo la Corte Constitucional. Os voy a dar un dato. ¿Sabéis quién era una de las figuras, uno de los fiscales generales que impulsó y posibilitó en 2017 el impeachment de la presidenta Park Geun-hye? Pues este señor que veis en pantalla, Yoon Suk-yeol. De hecho, Yoon Suk-yeol gana popularidad por ser una figura destacada en el impeachment contra Park Geun-hye. Así que, bastante curioso. Efectivamente, Clausewitz. El propio Yoon. Sí, sí. De hecho, en las redes sociales surcoreanas había un poco como de chiste, ¿no? De cómo pasó de impeacher a impeached. En inglés lo ponían. Muy curioso.